Pero yo no puedo darle tan exacto, tal vez, ¿no? Peor si no utilizo un mouse. Lo ideal es que utilizar un mouse en el diseño, ¿no? No casi, si están con laptop, el táctil de la laptop, ¿no? Si yo quiero dibujar una línea perfecta, ¿se acuerdan que cuando presionaba la tecla control, me dibujaba un cuadrado perfecto, me dibujaba un círculo perfecto? Entonces, hagan la prueba acá, antes de hacer el clic final, presionen la tecla control. ¿Y qué va a suceder? ¿Ok? Presionen la tecla control y van a ver que no les va a permitir ya mover cada grado, ¿no? Un grado, 2 grados, sino le va a poner automáticamente ángulos de 15. ¿Ok? Ángulos de 15. Entonces ahí yo puedo dibujar una línea totalmente recta. ¿Ok? No se olviden. Por eso les dije siempre la tecla control, siempre la tecla shift. Traten de probar en las diferentes herramientas. En caso de la línea, me dibujo una línea totalmente horizontal. ¿Ok? Igual puedo dibujar también una línea totalmente vertical presionando la tecla control. ¿Ok? De esa manera, entonces, una de las formas de diseñar una línea con la herramienta mano alzada es haciendo un clic inicial. Voy a poner un nodo, es el nodo, se le llama a cada punto de inicio, y luego otro clic para finalizar. ¿Ok? Igual tenemos herramientas para poder girar, le pueden hacer otro clic, pueden girar, no se olviden, pueden reducir el ancho, la altura, proporcional. Tenemos las mismas herramientas, por eso les digo que lo que aprendemos se complementa, cada vez se complementa, se complementa. Todo objeto podemos, al hacer clic, podemos seleccionar. Tenemos los iconitos de los cuadraditos para poder agrandar o achicar. Si le hago otro clic, tengo la opción de girar. Puedo cambiar el punto eje, puedo sesgar, aunque en una línea no se va a notar eso, pero tengo todas esas herramientas. Ya. Esa es una de las formas de diseñar con mano alzada. Ahora, con la misma herramienta de mano alzada, voy a graficar de otra manera. Si yo lo mantengo presionado el mouse, es como si tendría un lápiz y podría dibujar, es decir, sin soltar el botón del mouse. Presiono y puedo dibujar realmente, como su nombre lo dice, a mano alzada. ¿Ok? Puedo dibujar hasta que yo suelte el mouse, ¿no? Suelto y ahí se termina el gráfico. ¿Ok? Ahí se termina el gráfico. Entonces, yo también puedo hacer realmente un dibujo a mano alzada si lo mantengo presionado el mouse. O sea, no lo suelto ahora. La anterior era hacer un clic, soltarlo. En este caso ya no. Presiono uno solo y empiezo a dibujar como si fuera un lápiz. Hagan la prueba, por favor, para que vean los diferentes tipos de trayectos que podemos hacer con una sola herramienta, dependiendo a cómo utilizamos el mouse. Hagan la prueba, a ver, presionen y no lo suelten el mouse, como si estarían teniendo un lápiz ahí real. La pluma. Solo necesitan hacer un clic en cada nodo. Un solo clic, un solo clic, un solo clic.
Ahora, la anterior herramienta de mano alzada no dibujaba curvas, esta sí, pero algunos también tienen complicaciones al diseñar curvas con esta herramienta. Esta herramienta les parece fácil dibujar líneas rectas, pero al dibujar curvas tienen un poco de problemas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo dibujamos una curva? Primero hacemos un clic inicial, como si estaríamos graficando una línea. Pero al hacer el último clic, o sea, para terminar esta línea, esta recta, le van a hacer clic, pero no van a soltar el mouse. Le van a hacer clic y van a arrastrar hasta dibujar eh, la curva que ustedes deseen. ¿Okay? Ya cuando consiguen la curva que desean, lo sueltan. Y ahí tienen la curva. Y pueden continuar dibujando líneas o curvas. Si quiero otra curva, hago clic en el último nodo y lo mantengo presionado. Y ahí va a empezar a dibujar una curva. Entonces, esta herramienta de pluma dibuja curvas a diferencia de la mano alzada. No significa que con el del mano alzada, que era el anterior, no se pueda dibujar curvas. Se puede modificar a curvas, ¿no? Entonces, con esta herramienta vamos a poder diseñar también curvas, ¿ok? Muy aparte de diseñar rectas. Vuelvo a repetir, ya va a depender de ustedes qué herramienta utilizan, cuál de todas, ¿ok? Mano alzada, pluma o el polilínea, que lo vamos a ver en este instante. Línea de 2 puntos, Bézier, todas estas las pueden ustedes probar. Cada uno tiene su forma, su estilo de diseño. Estamos tocando las más principales, que mayormente se utilizan. Esta herramienta pluma se utiliza bastante para graficar, ¿no? O sea, líneas. No se utiliza mucho para curvas, porque no se puede dar algo tan exacto. Pero, si en algún momento lo desean, pueden utilizar también curvas con esta herramienta. Fíjense que son las mismas herramientas, la diferencia es su modo de darle la trayectoria, ¿no? El modo de darle trayectoria. Si, por ejemplo, quiero hacer una línea 2, 3, 4, y ahí ya no quiero más líneas, pero por defecto la herramienta pluma continúa diseñando, simplemente presionan la tecla Escape y ahí termina el gráfico. Eso con la herramienta pluma. Si ya no desean seguir graficando, es decir, ya dibujaron 2 líneas, ya no quieren seguir más, simplemente presionan la tecla Escape y va a cortar el gráfico donde estaba, ¿no? Ahí lo va a terminar el gráfico donde estaba. No se olviden, la tecla Escape en caso de la tecla pluma, ¿no? La tecla pluma. Prueben esas herramientas. Entonces, la diferencia con la anterior en que esta no necesitas hacer, cuando hacemos varias líneas, no se necesita hacer otro clic, no doble clic al finalizar para empezar otro. Simplemente acá un solo clic y empezamos. Y esta herramienta pluma tiene la diferencia de podernos dibujar una curva que se mantiene presionado y podemos dibujar la trayectoria. Y no se olviden de la tecla Escape para terminar el gráfico, ¿no? Ahora vamos con con la herramienta polilínea. ¿Okay? Polilínea. Igualmente esta herramienta es muy similar a la herramienta pluma. Solamente con un clic podemos empezar a dibujar líneas rectas. ¿Okay? Con un solo clic. Y si queremos, en este caso, con la pluma no se puede dibujar a mano alzada, con este sí, hacemos clic y empezamos a dibujar a mano alzada. Es decir, digamos, viene a ser combinaciones
digamos, juntar un poquito de la mano, de la primera herramienta que era mano alzada, que podía yo mantener presionado el mouse y podía dibujar a mano alzada realmente, pues. Y si quería dibujar líneas, ya también de la herramienta pluma, porque la herramienta pluma basta con un clic para diseñar líneas. Esa es la combinación, combinan entre ellas las herramientas que se tiene acá de línea. ¿Ok? Entonces la diferencia con la herramienta pluma es uno. Puedo dibujar con un solo clic, rectas, igual que una pluma. Y también puedo dibujar a mano alzada, igual que la herramienta a mano alzada, que era la primera. Si lo mantengo presionado, puedo dibujar yo a mano alzada, como si fuera un lápiz. Entonces, si se dan cuenta, pruébenlo esta herramienta. Si se dan cuenta, estas herramientas nos van a permitir dibujar una línea de diferentes maneras. ¿Okay? De diferentes maneras. Haciendo un clic, manteniéndolo presionado, haciendo dos clics. Eso va a depender entonces ustedes de qué herramienta se acostumbran o qué herramienta para ustedes es más rápida para el diseño. ¿Okay? Va a depender eso. Yo mayormente cuando dibuje líneas voy a utilizar mano alzada. Como les digo, ya uno porque tal vez tiene la mayoría de gráficos, de formas de trayecto. Dos, ya pues por la costumbre de versiones que existen, todas las versiones de esta herramienta. En versiones antiguas, por ejemplo, no existe la pluma. Si agarran versiones antiguas, no existe. El polilínea tampoco. Solamente existen los tres primeros, si no me equivoco. Los tres primeros. Existe mano alzada, línea de dos puntos y Bézier. Esos tres existen desde las primeras versiones. Todas las demás cambian. Entonces yo mayormente voy a utilizar tal vez mano alzada o tal vez pluma, polilínea, cualquiera. Dibujan líneas simplemente, ¿ok? Tengan en cuenta. Pero si en un momento estoy agarrando mano alzada y a ustedes les parece más fácil la herramienta pluma, utilícenlo la herramienta pluma. Lo único que tienen que hacer es el mismo trayecto que yo necesitaba. O pueden utilizar la polilínea o también el Bézier. ¿Ok? Ustedes vean cuál utilizar. Eso con respecto a Hey, hey, una hey, muy buenos días amigos. línea. Pero ¿qué errores se comete al dibujar una línea? Primero, estoy utilizando el mano alzada porque este es el que les puede cometer muchos errores al momento de diseñar. Bézier, pluma, polilínea, casi no se comete errores porque para eso han sido estas herramientas creadas luego, ¿no? Ya que Amigos y mano alzada era bienvenidos a muy mi canal. Mi complicado nombre es al Albert. momento de aprender a diseñar, pues ahora la herramienta pluma, polilínea son mucho más efectivas, mucho más, que ya no se comete mucho error, ¿no? Primero, ¿qué conceptos debemos de tomar al momento de dibujar una línea? Voy a hacer un triángulo. A veces diseñamos, acá yo veo un triángulo, ¿no? Ustedes también ven un triángulo. Le voy a hacer clic y voy a ponerle un color, digamos rojo. Le voy a hacer clic. Ya le hice clic y no se pinta de color rojo. ¿Por qué? Porque el objeto no está cerrado. Al momento de diseñar, yo no he terminado. Voy a hacerle un zoom totalmente a la esquina inferior izquierda. Y fíjense, el objeto no está cerrado. No está. Para poder pintar un objeto, tiene que estar cerrado. Estas son líneas. Es como si estaría así, totalmente abierto. No son líneas juntas. Por eso no me pinta un gráfico. Un gráfico tiene que estar cerrado. Es decir, al momento de diseñar el triángulo, he debido de partir en este nodo, un clic en la parte superior, otro clic hacia abajo. Bueno, como estoy con esta herramienta, tengo que hacer otro clic. Como les digo, si utilizan pluma, es de frente. Y para finalizar, tengo que hacerle clic en el otro nodo. En el mismo nodo que he empezado, tengo que hacerle clic. Solo así se va a cerrar el gráfico. ¿Ok? Se va a cerrar el gráfico. Le hago clic y recién
puedo pintar de un color rojo. Voy a hacer clic nuevamente y ese gráfico sí se pinta. ¿Por qué? Porque solamente puedo pintar de relleno un objeto cerrado. Ese es un error a veces cuando graficamos con las líneas. Otro error. Voy a hacer una línea muy aparte acá, otra muy acá y otra muy acá. Fíjense, he hecho tres líneas. Tres líneas. He hecho tres líneas. Alguien por ahí tal vez dice, ya lo voy a unir. Estoy arrastrando el otro objeto, ¿eh? Solamente estoy arrastrando para dibujar un triángulo. Voy a girarlo para dibujar un triángulo nada más. Igual lo voy a girar esto. Son tres líneas, son tres objetos muy apartes. Por más que yo le haga coincidir los nodos, no, son acá tres gráficos. Ni siquiera voy a poder seleccionar uno, como para poderlo pintar. Y si lo selecciono todo, para poder seleccionar más de un gráfico, pueden hacerle clic y cubrir todos los gráficos que quiero seleccionar. Le pinto de un color rojo, igual, no me va a pintar, ¿por qué? Porque son gráficos diferentes, simplemente los he superpuesto. Entonces, no se olvide, que yo ponga un gráfico encima, lo superponga, no significa que es un gráfico cerrado. O sea, acá no es un gráfico cerrado, simplemente un gráfico está por encima del otro. Le voy a pintar de diferentes colores y fíjense, son tres gráficos diferentes. Son diferentes. Entonces acá no me va a poder pintar el relleno. Para poder pintar un relleno tiene que ser todo un gráfico cerrado. Solo así podemos pintar. Esto tendría que volver a diseñar, tendría que borrar y empezar de esta línea, de este nodo. Voy a utilizar otra herramienta, voy a utilizar la pluma, por ejemplo. Recuerden, todas son iguales. Empezaría de acá, otro clic acá y otro clic para finalizar en el mismo nodo que he empezado. Ahora sí, y automáticamente me pinta rojo porque ya le había indicado que debía ser rojo. ¿Okay? Así le pongo borde, me pinta obviamente todo el borde. Este es uno de los errores que se comete, ¿no? Al momento de diseñar con el lápiz. Pero, hagamos de cuenta que he hecho un dibujo digamos, por acá, ya. Todo este gráfico. Todo este gráfico he hecho. Ahora, necesito pintarlo de un color. Tengo que cerrar el gráfico. Si yo me doy cuenta, puedo tener el final acá, o final o inicio, en esta parte, ¿no? Ahí está el inicio o el final de este gráfico. Pero tengo que unir con el otro extremo. Pero si me doy cuenta, no lo ubico. Va a ser muy difícil ubicarlo. Pero este es el diseño que quiero. Ahora, ¿cómo le ubico? Me he olvidado dónde he empezado. No puedo saber dónde está el inicio o el fin para poder unir entre los dos nodos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer y la herramienta que va a existir va a ser el cerrado en la parte superior. Indica curva, cerrar curva. Que hay un iconito que dice cerrar curva. Eso aparece cuando he seleccionado un gráfico abierto. Recuerden que los menús de Corel son dinámicos. De acuerdo al objeto aparecen las herramientas. En este caso he seleccionado un gráfico abierto y lo único que me dice es cerrar curva. El Corel va a buscar el inicio y el fin. Que dice cerrar curva. Como les digo, por el tipo de versión puede cambiar el iconito, pero el nombre no cambia, cerrar curva. Le voy a presionar ahí, clic, que se encuentra en la parte superior ese icono. Le voy a hacer clic, ya lo cerró, fíjense, está trazando una línea, ¿no? Está trazando una línea, del inicio al fin, ha encontrado el inicio al fin, es decir, acá estaba uno del inicio y acá estaba el final. Ahí estaban los dos puntos. Y ahí ha trazado una línea, siempre va a trazar una línea recta para unir. Y ahí yo ya puedo pintar un color. Bueno, va a salir un gráfico medio raro, pero bueno, tengo que seleccionar, no se olviden. Primero hay que seleccionar el gráfico para poderlo pintar. Y ahí está, ¿no? Lo ha pintado todo el gráfico. Bueno, sale un poco
raro el gráfico, pero lo que me he hecho es unir. Voy a hacer la prueba con una curva para que se note mejor. Ya ahí tengo una línea, una curva. Yo necesito cerrar. Acá sí veo el inicio y el fin. Yo puedo cruzar una línea desde el primer nodo hasta el segundo nodo. Pero para eso existe una herramienta, ¿no es cierto? En la parte superior, como les digo, cerrar curva. Ahí en la parte superior tenemos cerrar curva. Con esta herramienta entonces vamos a poder cerrar un gráfico para poderlo pintar. Yo hago clic y fíjense que va a cruzar automáticamente una línea recta entre el inicio, el primer nodo y el último nodo. Le hago clic y lo cierra. Ahora sí puedo pintar un gráfico. Entonces, ahora deben tener la idea de que para poder pintar un gráfico, este objeto debe ser cerrado. No puedo. Hay veces ustedes ponen un color y no lo pintes porque el gráfico no está cerrado. Además, tenemos la herramienta de cerrar, ¿no? También lo puede volver a abrir la línea. ¿Okay? La misma herramienta de cerrar curva lo puede abrir, es decir, no va a unir los nodos. Hagan la prueba. A ver, dibujen líneas gráficos con cualquiera de las herramientas. Con cualquiera de las herramientas. Y prueben la herramienta de cerrado, ¿no? La herramienta de cerrado para poder pintar. Entonces, hagan una figura abierta, traten de hacer clic en un color y no lo va a pintar. Por defecto no lo va a pintar. Y luego cuando cierren el objeto, con el icono de cerrar curva, automáticamente lo va a pintar en el último color que hicieron, pero lo va a cerrar el gráfico. Ah, la prueba, a ver. Si tienen algún inconveniente o alguna duda. No se olviden, pueden utilizar cualquiera de estas herramientas para dibujar línea, cualquiera. No hay más dibujar línea, simplemente todas. Eso ya va a depender de ustedes cuál utilizar. Ya, entonces, no se olviden, un objeto debe estar cerrado para poderlo pintar, si dibujamos con las herramientas de línea. Ahora, una de las herramientas digamos, más importantes es la herramienta de nodos, ¿okay? O una herramienta de forma que le conoce. Es la que está por debajo del puntero, es la herramienta forma. ¿Por qué es la más importante? Porque con este objeto, con esta herramienta, perdón, vamos a poder modificar cualquier objeto, cualquiera. Esta herramienta nos ayuda a dibujar caricaturas, por ejemplo, nos ayuda a diseñar igual logotipos. Podemos modificar un rectángulo, un círculo, a darle otra forma. Incluso estos gráficos que estamos utilizando eh, también nos ayuda a modificar. Es una de las herramientas más importantes. Y vamos a verlo su uso. Ya con esta herramienta de nodos, nosotros ya podemos hacer muchos logotipos. ¿Okay? Entonces la vamos a aprender bien, esta herramienta de forma, ¿okay? De forma para poder modificar.
Igual, dependiendo de la versión, tenemos varias herramientas de modificar su forma. Tenemos herramienta uniforme, tenemos difuminar, espiral, lo vuelve como una especie pues, de remolino cualquier figura. Tenemos de extraer, como si con hito lo muestra un imán, es decir, va a poder jalar como si estaríamos jalando algo con un imán. Rechazar ya también lo contrario, al lado contrario lo ingresaría el objeto. Pincel deformador, como si tuviéramos una pintura y con el pincel empezamos a deformar la figura. Todas estas herramientas para poder modificar un objeto. ¿Okay? La herramienta que en sí lo vamos a utilizar y es el que debemos de aprenderlo muy bien, porque estas herramientas de uniforme, difuminar, espiral, ya son predeterminadas. ¿Okay? Si en algún momento lo desean utilizar, ya son predeterminadas. La que debemos aprender muy bien, que es con la tecla F10 también, recuerden que muestra ahí el acceso directo con teclado, es la herramienta For. Es la herramienta principal para dar forma a alguna figura. Con esta herramienta hacemos todo. Modificamos un objeto, una figura geométrica, un logotipo, podemos hacer algunos gráficos por un afiche, todo. Esta herramienta es muy importante. ¿Okay? Entonces vamos, y es la ventaja que es muy sencilla de utilizar. Entonces, primero, voy a hacer la prueba con una línea. Si se acuerdan, con la herramienta mano alzada yo no puedo dibujar curvas, solamente líneas rectas o a mano alzada. Voy a dibujar una línea, lo voy a acercar para que se note totalmente. He dibujado una línea. Necesito que sea curva, ¿ok? Una línea curva. Voy a dibujar otra línea más. Ya está bien. Ya tiene dos nodos. Una línea con dos nodos. Un nodo al inicio y un nodo al final. Es decir, dos puntos, ¿no? Recuerden que esos puntitos es el nodo. Para poder dibujar una curva, si yo me voy a acercar con el mouse, se van a dar cuenta que va a cambiar el cursor, como siempre. ¿No? Acá, si hago zoom, se borra el cursor, es lo malo, no pueden visualizar mi cursor. Pero ustedes acérquense a la línea sin hacer clic y va a cambiar el cursor. Acá existen, y en sí en Corel existen, así como han visto que herramientas, para dibujar una línea existen como 5 herramientas, todas dibujan una línea. Existen muchas formas de convertir a curvas, de utilizar esta herramienta nodos, muchas formas. Todos hacen el trabajo de modificar a curva o a línea. Ese es su trabajo de esta herramienta. Existen muchas formas, por anti-click, por iconos, por teclado, existe todo. Es como, por ejemplo, si comparamos en Word, por ejemplo. Si en Word quiero poner un texto en negrita, tengo el camino de hacer anti-click, ¿no? Bloqueo el texto, le hago anti-click y me aparece un menú, y ahí encuentro negrita. Puedo presionar la tecla Control N y lo vuelve negrita también el texto en Word. O también por los iconos superiores. Es decir, tengo muchas formas de convertir un texto en negrita. Igual en Corel. Para cada cosa existen muchas formas de realizarlo. ¿Okay? Eso ya va a depender de ustedes, de cuál les parece más cómodo, más fácil, más eficiente, más eficaz. ¿Okay? A ver, voy a hacer por él, a ver, dos formas. La primera, le hago un solo clic. No he hecho doble, porque doble también significa otra cosa en Corel. Le hago un solo clic y va a aparecer un puntito. ¿No? Aparece un puntito con un solo clic. Entonces yo le quiero decir que acá le voy a dar alguna opción en esa área. Entonces puedo hacerle clic en la parte superior, recuerden que cambia el menú, y acá puedo convertirlo a curva, esta línea. ¿No? Acá tengo el iconito de curva, convertir a curva. Entonces yo me acerco, dice convertir a curva, y le hago clic. ¿Ok? Y ahora ya es una curva, pero todavía sigue en una línea recta, pero ya es curva. ¿Cómo me doy cuenta? Que cuando haga clic en uno de los nodos va a aparecer flechitas. Unas flechitas que yo lo puedo estirar, modificar. De acuerdo a esas flechitas, que acá tengo una, acá tengo otra, arrastrando esas flechitas, en ese iconito de un triangulito de la punta de la flecha, medio azul, puedo modificar la curva. ¿Okay? Puedo modificar la curva.
a como yo desee. De cualquier manera puedo modificar una curva. ¿Sí? Puedo modificar una curva. Eso siempre y cuando le haya hecho la opción de curva. Puedo hacer lo contrario. Puedo hacerle un clic y puedo ya también decirle que en la parte superior, así como tenía curva, que ahora está desactivado, porque ya es una curva, puedo convertir a una recta, a una línea. Perdón, una línea recta, ¿no? Puedo convertirlo. Entonces igual le hago un solo clic, le pongo convertir a línea y lo convierte en una recta. Acá ya no me muestra los iconitos o las flechitas para poder modificar la curva. Esa es una manera. Otra manera es haciéndole anti-clic. Yo le hago anti-clic justo en la línea cuando aparece el cursor, seleccionando obviamente la herramienta de forma, nodos. Todo estoy trabajando con esta herramienta. Le hago anti-clic y me va a aparecer estas opciones. La curva, porque es una línea, y cuando sea una curva puedo convertir en una línea. ¿Ok? Entonces tengo esas opciones. Pero con la herramienta, no estoy haciendo con el puntero, porque con el puntero le hago anticlic y me aparece copiar, eliminar, cortar, otras opciones. Estoy haciendo con la herramienta form. ¿Ok? Con la herramienta form. Entonces con esa herramienta le hago anticlic y tengo la opción a curva. E igual, me muestra ya unas flechitas y estas flechitas lo puedo modificar al gusto, a como quiera que esté mi gráfico. Entonces puedo modificar ya esta línea. ¿Ok? Puedo modificar esta línea. Hagan la prueba, tienen la opción anti-clic con la herramienta de nodos o le hacen un clic y luego le hacen en la parte superior una opción, bien a curva o bien a línea. O bien anti-clic y en anti-clic también les aparecen las opciones. Yo trabajo mayormente con anti-clic porque a veces con el clic te confundes, porque hacer doble clic ya también es otra opción, solamente un clic tengan en cuenta. Pruébenlo, a ver, prueben. Dibujen una línea y luego la herramienta de forma, le hacen un clic y le dan la opción a curva. Tienen el anticlic o en la parte superior también cambia la opción. Para que cambie la parte superior la opción tienen que hacerle un clic por lo menos en la línea con la herramienta forma. Solo así les va a aparecer los iconos activados en la parte superior. ¿Qué tal? A ver si alguien te ha tenido inconvenientes al diseñar esta herramienta de forma. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Les saluda A nuevamente el ver, ingeniero Jesús ¿alguien? Salcedo. Acá les traigo lo que les prometí.
Ya ver. Ahora vamos a tocar una opción más para poder hacer ejemplos. ¿Ok? En los ejemplos donde van a practicar más, ¿no? Esta herramienta. A ver. Nuevamente tengo mi línea, una línea recta con dos nodos, al inicio y al final. Pero tal vez yo quería conseguir este gráfico. Quería conseguir este gráfico. Así como si fuera una esquina. Pero ya tengo diseñado una línea. ¿Cómo lo convierto? Para poder bajar una línea se necesita un nodo. En este gráfico de abajo existen tres nodos, por eso he podido hacer como una especie de esquina. En este gráfico de mi línea superior solamente existen dos nodos. Si yo modifico el nodo, agarro la herramienta forma nuevamente, la herramienta forma, estoy utilizando la herramienta forma, le hago clic en el último nodo, puedo mover nodos. Yo con la herramienta forma, puedo mover nodos. Incluso este nodo también del gráfico de abajo, puedo moverlo los nodos. ¿Okay? No se olviden, siempre se pueden ayudar a la tecla Control Shift, ¿no? Ya saben para qué se utiliza cada uno. Entonces, si yo muevo este nodo, no puedo hacer el gráfico de abajo, ¿no? Necesito otro nodo. Entonces, como mi línea, tengo dos opciones. O vuelvo a graficar una línea con tres nodos, o puedo agregar en cualquier momento un nodo. Por ejemplo, voy a agregar casi por la parte de la mitad. Igual, tengo varias opciones. Le puedo hacer un clic, va a aparecer un puntito ahí medio blanco. Bueno, eso es de acuerdo al color de línea. Y luego en la parte superior voy a encontrar el icono más. Un icono más. ¿Qué significa agregar nodos? Y va a agregar justos donde he hecho un clic. Justos en esa parte va a agregar un nodo. ¿Okay? Entonces le hago clic ahí en más y ahora ya tengo otro nodo. Fíjense, ya tengo otro nodo. Puedo moverlo. Ya tengo otro nodo. Entonces yo ya puedo conseguir el gráfico de la parte de abajo, de la parte inferior. El mismo gráfico puedo conseguir, agregándole nodos. Así también puedo disminuir un nodo. Puedo seleccionar este nodo de la esquina de este gráfico inferior y ya también le hago clic en el icono de menos, ¿no? Eliminar nodos. ¿Ok? Eliminar nodos. Entonces le hago clic ahí, pongo menos y se convierte en una sola línea. ¿Por qué? Porque ya no tiene tres nodos, solamente tiene dos. Para poder agregarle nuevamente un nodo, puedo hacer lo mismo, este gráfico. Otra forma de agregar nodos es igual, haciéndole anticlic justo en una línea, bueno, medio naranja, eso ya va a depender del color de la línea. Ahí una línea entrecortada aparece en el interior del gráfico. Ahí le hago un clic, perdón, en este caso anticlic. Y tengo también añadir en el menú contextual, tengo añadir y eliminar. ¿No? También obviamente tenía lo anterior que hicimos, a curva. Entonces tengo añadir, eliminar. Pero esto es donde se confunden con esta herramienta. Acá es donde se confunden. ¿En qué se confunden esta herramienta? Y me supongo que algunos se están confundiendo ya acá. Le hacen doble clic. Quiero hacer otra opción, pero le han hecho doble clic con la herramienta forma. Doble clic. Doble clic es agregar nodos. Fíjense, he podido agregar un nodo, doble clic, otro nodo, doble clic, otro nodo. Entonces yo puedo agregar nodos haciendo doble clic. Y hay veces uno quiere seleccionar y ponerlo a curva. Pero para dar esas opciones recuerden que tienen que estar un solo clic. Entonces hay veces en vez de darle un clic, le dan doble y en vez de ponerle a curva, han agregado un nodo. Eso sí, es mayormente algunos tienen esa dificultad, no se olviden. Para que no cometan ese error pueden ayudarse del menú contextual, es decir, esta área, quiero convertirlo a curva, mejor me acerco y en vez de hacerle un clic, porque tal vez me confundo, le hago un anticlic. Y ahí me aparece el menú contextual y le pongo pues ahí a curva, ¿no? Le pongo a curva. O sea, ahí ya no voy a cometer tal vez el error de hacerle doble clic sobre que quiero solamente convertirlo a curva. Entonces ahí puedo hacer a curva y lo puedo arrastrar. Y ahí puedo convertirlo a curva. No se olviden, puedo hacer doble clic para agregar un nodo. ¿Ok? Puedo hacer un clic para agregar un nodo. ¿Ok?
Prueben, a ver, háganle doble, agreguen nodos o quiten nodos. No puedo agregar, puedo quitar todos los nodos. No puedo quitar todos los nodos y al final regreso pues a un inicio, que era la línea. Bueno, ya está curva, ¿no? Es que si quiero línea totalmente, anticlic y alinee. Y ahí ya tengo una línea perfecta. ¿Okay? Entonces puedo agregar nodos como también puedo quitar. Hagan la prueba. Si tienen alguna dificultad, si tienen alguna dificultad, no se olviden, ¿no? Me indican. Línea, que vamos a poder modificar su forma con la herramienta Form. Esta herramienta Forma nos va a servir para muchos objetos, no solamente para líneas, pero mayormente se visualiza su función con las herramientas líneas, ¿no? Por eso estamos haciendo con la herramienta línea. Pero cualquier objeto se puede modificar. Voy a dibujar nuevamente una línea. Voy a agregar un nodo en el medio, es decir, voy a tener una línea de 3 nodos. ¿Ok? Ya, entonces teniendo una línea con 3 nodos, ¿ok? 3 nodos, lo que voy a hacer es convertir a curva. Anticlic a curva, uno de los lados, fíjense, he convertido a curvas, pero no afecta al otro lado, porque en el otro trayecto existen igual otros dos nodos, un inicio y un final. Puedo convertir también a curva el otro trayecto y puedo empezar a modificar, ¿ok? A modificar. Pero existe una opción. Entre esas dos curvas, quien los une es el nodo del medio, ¿ok? El nodo del medio. Ahora, cada uno es independiente, cada curva por defecto es independiente. Este no depende del otro. Vamos a encontrar entonces lo que es la opción. Voy a retroceder nuevamente a una línea. Voy a poner a convertir a curva. Ligeramente voy a cambiarlo, ligeramente, para que se note que sean curvas, que no son líneas. Y luego al nodo que les une a los dos, por defecto, se encuentra de forma asimétrica. Yo puedo cambiarlo que sean simétricos. Y acá lo tengo en el icono, en la parte superior, ¿okay? De que sea simétrico. Entonces yo le puedo hacer anticlic también, encuentro lo mismo, que sea simétrico. ¿Qué va a suceder? Ahora, uno depende del otro. Son simétricos, una curva con otra. Si yo modifico una, la otra también sigue su trayecto. Entonces ya no son independientes. Y eso se le tiene que dar al nodo que une las dos curvas.
¿ok? Al nodo se le da esa opción. Entonces acá uno depende del otro, que cada curva depende del otro. Hay que tener en cuenta eso. Si yo quiero regresar a lo anterior, igual selecciono el nodo que une a los dos, ¿no? Selecciono y le pongo de forma asimétrico nuevamente. Asimétrico. Recuerden que este menú también encuentra en la parte superior. Le pongo asimétrico. Al ponerle asimétrico, va a volver a volverse independientes, cada uno. Si yo bajo uno, no afecta al otro, no afecta al otro lado. Que tengan en cuenta eso. Pues no va a afectar. Eso es muy importante porque a veces quiero dar una curva suave, ¿okay? Una curva suave quiero dar y no me sale, por ejemplo, ¿no? Hay veces quiero dar una curva bien y fíjense que acá hay una esquina siempre, ¿no? Hay una esquina siempre acá. Entonces, si yo no quiero eso, utilizo la forma, pues, simétrica y se va a eliminar. Ahora sí, uno depende del otro, entonces la curva es más suave, ¿okay? Más suave. Pero una depende de la otra, ¿okay? Una depende de la otra. Hay que tener en cuenta eso, ¿ok? Para practicar estas herramientas, vamos a dibujar un logotipo, ¿ok? Un logotipo. A ver. Ya vamos a dibujar un logotipo. Para esto vamos a buscar, eh, antes, la forma de diseñar un logotipo, si no tenemos medidas exactas de un logotipo, cuánto mide, qué color es, mayormente se escaneaba, se ponía en una matriz de cuadraditos y se empezaba pues a dibujar cuadrito por cuadrito antes. Ahora ya con la llegada del internet y todo, un logotipo podemos redibujarlo, ¿no? Como quien dice calcarlo, que es lo más común. Entonces vamos a buscar logo, vamos a buscar logo de McDonald's y vamos a diseñar este logo, que es bastante sencillo, ¿no? Si vemos, es bastante sencillo el logotipo de McDonald's. Entonces, este es el diseño en el cual vamos a practicar. Va a ser una especie de calcar, algo muy similar a calcar. Lo que vamos a hacer es en sí vectorizar pues una imagen. Este está en mapa de bits. Un mapa de bits ya tiene una resolución, ya tiene una densidad, que cuanto más sea grande la imagen, pues se puede pixelear, ¿no? Lo que se conoce ahí como cuadraditos. Sí, creo que ese es el logotipo. Lo pueden buscar en Google, logo de McDonald's. ¿Okay? Vamos a utilizar el que, este, wow, está bastante grande este logotipo. Lo voy a, pueden ayudarse de la herramienta Zoom. Recuerden que la herramienta Zoom está acá, ¿no? Una lupita. Tienen para agrandar y acercar. A ver. Vamos a quitar todo esto. A ver, vamos a ingresar. Tal vez no nos deja bajar uno más pequeño. Ya, vamos a aplicar la herramienta recortes. O me permite guardar. La misma. Ya, copiar. A ver, les voy a pasar el gráfico en caso que para utilizar el mismo, ¿ok? Les voy a pasar por WhatsApp el mismo gráfico. A ver. Esto.
Ya, les he pasado por WhatsApp el gráfico. Entonces, ¿cómo es la forma de diseñar? Yo lo voy a diseñar rápido. En este caso, por favor, vean la pantalla. Todavía no manipulen el Corel. O sea, no traten de hacer paralelamente. Yo lo voy a diseñar para que vean más o menos de cómo deberían interpretar el diseño y luego ustedes lo realizan, ¿ok? No lo hagan en forma paralela. Entonces, primero lo que voy a hacer, ustedes luego van a tener tiempo para diseñar, no se preocupen. A ver, lo primero, como esta no tiene una figura exacta, no es un cuadrado, no es un rectángulo, no es un círculo, lo mejor es agarrar el lápiz, ¿no? La herramienta de mano alzada. Tienen la herramienta de mano alzada, pluma, polilínea, los que hemos tocado, como también las otras que dibujan línea. A ver, voy a hacer la prueba con la herramienta, a ver, polilínea. Con cualquiera es igual, como les digo. Le hago un clic y yo más o menos tengo que ver, tengo que trazar hasta donde puedo diseñar una curva. Por ejemplo, puedo darle hasta acá. De acá puedo tal vez dibujar hasta acá. Voy a suponer, acá en estos tipos de gráficos ustedes tienen que ver dónde ponerle los nodos. Acá, tal vez hasta acá. Estoy haciendo un ejemplo, ¿no? Ya que yo puedo analizar de mejor manera y ver dónde poner los nodos, ¿ok? Dónde poner los nodos. Voy a hacer clic acá. Acá necesito una recta. Para esta parte necesito una recta, entonces me puedo ayudar de la tecla control para dibujar una línea totalmente horizontal. Luego suelto la tecla control y sigo graficando los nodos. ¿Okay? Acá lo más ideal, y tengo que cerrar el gráfico, no se olviden, solo así me va a poder pintar. Si yo pinto, voy a pintar de un color, a ver, un naranja, no celeste para que se note. Ya. Ese es el gráfico que he hecho. Ese es el gráfico, con puras líneas, puros nodos. Entonces, luego de hacer eso, yo tengo que empezar a modificar los nodos. Le voy a quitar el color para que pueda ver el fondo. Ya, entonces yo voy a empezar a diseñar de esta manera. Lo voy a hacer rápido. Ustedes ya analizando pueden ver dónde tal vez poner el nodo. Tal vez se necesitaba menos nodos que en este caso. Entonces, voy a empezar por la parte de acá. Le voy a hacer anticlic, convertir a curva. Se empieza a hacer clic y arrastro. Fíjense, a dar este. El de atrás es mapa de bits, ¿no? Si se dan cuenta, ya cuanto más zoom se pixelea. En cambio, la línea se sigue perfecta, ¿no? Porque es un vector. Igual, en la parte superior puedo mover los nodos si no le he dado tan exacto, pero eso me ayuda de la herramienta del zoom. Le hago anticlic nuevamente acá, a curva, o también tenían la opción de hacer un clic y en la parte superior encontraban curva. ¿Cierto? Tienen la opción de curva. Entonces tenemos todas esas opciones. Igual, le hago anticlic, le pongo a curva. También pueden utilizar lo que es simétrico, esta curva. Se empiezo a... Ahora quiero más exacto, le hago clic en uno de los nodos y me aparece pues las flechitas, ¿no? Estas flechitas que puedo empezar a modificar, ¿no? Más ancho para darle exacto. Ustedes trátenlo de hacerlo exacto, yo lo estoy tratando de hacer rápido para que ustedes tengan tiempo en el momento de diseño, si tienen alguna consulta. Todavía no estamos tocando los tipos de línea, si son entrecortadas, grosor, nada de eso. Todavía las formas, los trayectos. Igual hago todo, ¿no? Fíjense que hago en sí el mismo trabajo. Anticlic, a curva, o tienen también la parte superior para poner a curva y empiezan a modificar. Si por ahí no le doy a la primera, tengo las flechitas. Para que aparezcan las flechitas, tengo que hacer clic en uno de los nodos, que ya está con la opción curva. ¿Okay? Igual de la misma forma, traten siempre de trabajar con la herramienta Zoom. Ya, esto tal vez un poco más acá.
Ya, igual, ¿no? Acá, curva, empiezo a modificar. Creo que este no está en la línea, me doy cuenta. Aplico un zoom mayor. Para la herramienta zoom, ni bien hagan clic en la lupita, con la lupita pueden dibujar un cuadrado, un rectángulo, y esa área lo va a hacer zoom. Y con el anticlic ya también retroceden, ¿no? Ese es alejamiento ya también, ¿ok? Lo pueden alejar. Tengan en cuenta esas, para que lo diseñen más rápido, ¿no? Pero por mientras, si todavía no se acuerdan, en la parte superior siempre va a aparecer las herramientas o las opciones de la herramienta que han seleccionado. En este caso Zoom, ahí me aparece más, menos, todos los objetos, a toda la página. A veces se pierden, ¿no? A veces me voy acá y no sé dónde estoy. No sé dónde estoy. Entonces ahí hacen zoom y hacen a la página. Ahí tienen en la parte superior a la página. Entonces les va a hacer un zoom directo a la página. Presionan ahí y les va a llevar directo a la página, ¿no? Porque a veces sucede ahí que con el zoom un poco que nos perdemos. Igual, sigo diseñando. Pueden modificar los nodos, no se olviden mover. Tienen las flechitas para dar algo más exacto. Okay. Estoy tratando de diseñar un poco rápido. Ya, igual acá, curva. Ya. Puedo mover los nodos si en algún caso considero de que lo he puesto mal el nodo. Si he puesto menos nodos y por ahí necesito un nodo más, ya hemos visto la forma de agregar nodos, ¿cierto? Puedo agregar. Y siempre guíense de los cursores, ¿no? Para poder hacer clic bien, ¿no? Siempre cambia el cursor, nunca es el mismo, dándonos la opción. Ya, ahí yo ya lo tendría, por ejemplo, diseñado, ¿no? Aunque en esta parte falta un poquito, pero ya, ustedes le pueden dar más exacto. Si yo lo pinto acá, ya puedo pintarlo de color amarillo, por ejemplo, de color celeste. Si yo lo voy a mover un poco, ¿no? El logotipo. La diferencia acá se va a notar entre un dibujo vectorial, que vendría a ser este color celeste, que fíjense está totalmente una línea fina. En cambio, el otro, como es foto, bajado de internet, es pixeleado, ¿no? Es pixeleado. ¿Y qué sucede con las imágenes pixeleadas? Si tiene baja densidad, mayormente para gigantografías se empieza ya a notar el pixeleado, los cuadrados. Pero ¿qué pasa si este gráfico, que lo acabo de diseñar, lo amplío totalmente, lo amplío a, no sé, al tamaño de 1 kilómetro, exagerando, siempre va a ser la línea fina porque es un vector, siempre va a ser nítido, para conocerlo así. Pero ¿qué pasa si esta imagen lo amplío? Pues se va a volver de esta manera, pixeleada. Y si lo ampliamos a 1 kilómetro, pues ya se notaría lleno de cuadraditos, ¿no? La imagen. Entonces esa es la diferencia. Uno es fino cuando es vectorial y la otra imagen es pixeleada. ¿Okay? Entonces, de la misma manera, ustedes diseñen, no necesitan diseñar el rectángulo más, aunque si desean lo pueden diseñar. A ver, si en caso quisieran diseñarlo, el rectángulo, van a tener un pequeño problemita. Bueno, ya le he achicado, pero por eso no encaja. Y ahora sí. ¿Cuál es el pequeño problema? Cuando yo dibujo el cuadrado, puedo dibujar el cuadrado, ¿ok? Recuerden que ya hemos hecho bolear las esquinas que teníamos en la parte superior, por ejemplo, 10, no es mucho, 2, y ahí está, puedo bolear, ¿no? Ustedes le pueden dar. Como también pueden ayudarse de la herramienta forma. La herramienta forma, como es un rectángulo, tiene los nodos y ustedes pueden variar. Fíjense, pueden variarla con la herramienta forma, en forma predeterminada. Pero si no, tienen en la parte superior que ya habíamos visto en lo que eran los rectángulos, tienen para bolear la esquina. Ahora, pero ¿qué inconveniente van a tener? Que el momento de dibujar, ya he dibujado el rectángulo, recuerden, voy a pintar de un color rojo. ¿Y qué pasa? Lo tapa los demás gráficos. ¿Por qué?
porque el último gráfico que diseño siempre está por encima. Entonces, alguien diría, entonces primero dibujo el rectángulo. Y hagamos de cuenta que todavía mi diseño, que lo he pintado de color celeste para que se note que es el diseño que he hecho, no lo hubiera realizado todavía, no habría. Acá simplemente está la imagen, el pixeleado. Entonces, alguien dice por ahí, entonces primero dibuja el cuadrado. ¿Qué pasa si primero dibujan el cuadrado y lo pintan? Ya, pues ya no voy a poder ver el gráfico, porque ya he hecho el rectángulo y me tapa todo, entonces no voy a poder hacerlo. Lo otro es tal vez mantenerlo sin relleno, pero ya es un poco confuso porque cuando haga clic siempre me va a seleccionar el cuadrado por defecto. Entonces se pueden ayudar que si ya han diseñado el logotipo y quieren hacerle también el fondito, que es de color rojo, diseñan el rectángulo, lo leen en las esquinas. Le voy a pintar otro color para que se note. ¿Okay? Lo voy a hacer un poquito más pequeño para que se note. Lo voy a pintar de un color naranja. Listo. El rojo es la imagen original. El naranja es el rectángulo que acabo de diseñar, que como he diseñado al final, pues se pone por encima. Le van a poder, como ayuda, hacer anti-click y van a tener la opción de orden. De ahí pueden decir, hacia atrás de la capa, retroceder, una pueden poner. ¿No? Y ahí está, lo ha puesto detrás. Es decir, ahora está detrás. Primero está este gráfico original, luego está el rectángulo naranja y el logotipo celeste que le diseñé. Entonces pueden ayudarse de eso, ¿no? Si está en la parte superior el último gráfico, le pueden hacer anti-click, van a encontrar la opción orden, que significa ordenar, y le pueden poner retroceder una. Cada vez retrocede una, detrás de un gráfico, ¿ok? Simplemente para ayudarse, pero si no, basta con el logotipo. Hoy estamos utilizando el lápiz, entonces bastaría con el logotipo. Entonces esto quedaría de esta manera, esto sería rojo, elimino el de atrás, y este sería mi logotipo de McDonald's, ya dibujado, vectoriado en Corel. ¿Ok? Entonces, si tienen alguna consulta, caso contrario, empiecen a diseñar. El primer paso es hacer nodos, ¿no? Nodos en donde ustedes consideren que deberían poner un nodo. Recuerden que después de eso se convierte a curva y empezamos a moldear. ¿Ok? Bastante útil utilizar la herramienta Zoom. Traten de utilizar un Zoom adecuado para que lo hagan casi exacto. ¿Okay? Luego vamos a ver también ya en clases posteriores cómo diseñar este gráfico un poco más exacto, ¿no? Y con otras herramientas. ¿Okay? Si no tienen alguna duda, a ver, diseñan este logotipo. Basta con diseñar la M de McDonald's. No necesitamos todavía el fondo, pero si desean lo pueden cambiar. Y me lo envían por el grupo, ¿no? Por WhatsApp. Igual, capturando la pantalla de vuestro, de Corel, ¿ok? Capturando la pantalla de Corel. No solamente capturen el gráfico, ¿ok? Capturando la pantalla de Corel. Porque ahí yo, veo, ¿no? De quiénes han diseñado o algo, para que no haya copia, ¿no? Se ve varias características que no deben tener todos, ¿no? Ahí me puedo fijar si es el mismo gráfico de otro compañero, ¿no? Entonces, cuando capturen toda la pantalla más de Corel. Si tienen alguna duda, el chat, en el momento de diseñar, y si es que algo no les está saliendo muy bien o alguna herramienta, pueden compartir vuestra pantalla, entonces de esa manera también solucionamos, ¿no? Algunas inquietudes que tienen. No necesariamente solamente vos, ¿no? También pueden compartir vuestra pantalla. ¿Ok? Entonces empiecen, chicos, empiecen. Eso nos hace un poco difícil, pero al diseñar es donde aprendemos más, ¿no? Que ver que la herramienta hace curvas o puedo convertirlo a línea, el momento de diseño es donde uno aprende más, ¿no? Este logotipo es bastante básico porque no hay
Todavía no hay imágenes sobrepuestas, objetos sobrepuestos, o no hay recortes, no sé, no hay otro tipo de herramientas que aplicar acá. Simplemente es un dibujo lineal que luego lo podemos dar forma con la herramienta forma. Esta herramienta forma, la que hemos tocado hoy día, que podemos modificar los nodos, esos puntos, es una de las más importantes, totalmente más importantes. Como les digo, esta herramienta de forma es la que vamos a tocar hasta el final. Todo va a tratar mayormente de convertir a línea, convertir a curva, agregar nodos o quitar nodos. De esa manera podemos modificar un gráfico. ¿Ok? Un gráfico. A ver, no sé si han tenido algunas dificultades. ¿Ok? O si algo, alguna duda les ha quedado de, no sé, de hoy hemos utilizado el lápiz o la herramienta forma. Todavía nos quedan algunas opciones del grosor de línea, la forma, si es una línea continua o entrecortada, eso ya lo veremos, es una opción bastante sencilla, eso lo veremos en la siguiente sesión y seguiremos agarrando esta herramienta forma. La siguiente, vamos a seguir agarrando esta herramienta forma, que para hacer ya tal vez un gráfico con algo más de complejidad. Ya no, el de McDonald's es un gráfico, digamos, no tan complejo, ¿no? Simplemente dibuja dos arcos formando la letra M. Entonces, la siguiente vamos a seguir utilizando la herramienta forma. Para los que no han entregado, lo terminan y me lo envían por el grupo. Igual me parece genial que pongan vuestro nombre a veces en la pantalla, ¿ok? Me ayuda mucho al momento de ver de quién es. Lo que sí, chicos, es lo que me está pasando en otros grupos. Igual me envían capturas. ¿Cuál es el problema? A veces tengo clases continuas, ¿no? Por ejemplo, digamos ahorita 10:30, digamos tendré otra clase 10:30 en otro curso. Y ustedes me están enviando, ¿no? Digamos, el gráfico. Pero hay veces lo eliminan. Entonces yo ya no puedo descargar. Yo descargo, chicos, como evidencias, descargo todas las imágenes que ustedes me envían. Entonces hay veces lo eliminan. Y cuando yo quiero descargar, ya no puedo descargarla, ¿no? No lo descargo ese mismo instante porque a veces tengo todavía clases. Entonces lo dejo para después descargar. Entonces no lo eliminen tan rápido las imágenes que lo suben al grupo, ¿ok? Porque luego no puedo descargarlo yo. Ya, perfecto, también he enviado Verónica, que está Abel. Perfecto. Cada vez, chicos, van a ver, eh, las herramientas de Corel no son muchas, ¿ok? No son muchas. Ahora ya hemos tocado casi, se les podría decir que el nodo 01 de los más importantes, igual que el lápiz. Los demás ya son pues algunos efectos y ya particularidades de cada gráfico, digamos del círculo, qué más vamos a poder hacer con el círculo, los efectos y rellenos, ¿no? Hay muchas herramientas. Más que todo va a partir la práctica. Ahora estamos haciendo cada vez gráficos, bueno, herramientas o gráficos bastante sencillos, ¿no? Complejos. Cada vez le vamos a poner más, que sean más complejos, pero recuerden que las herramientas que utilizamos antes seguimos utilizando. Por ejemplo, en este logotipo ya hemos utilizado el rectángulo que habíamos tocado. Ya estamos utilizando la herramienta lápiz. La siguiente sesión utilizaremos todas las herramientas que hemos tocado hasta el día de hoy, más lo nuevo que tocaremos. ¿Ok? Entonces, como siempre digo, chicos, no se queden con lo que estamos avanzando. Si hoy día hemos diseñado un logotipo de McDonald's, a ver, traten de diseñar algún logotipo, ustedes mismos traten de agarrar la herramienta. Si solamente van a utilizar en el momento de las clases, no. Traten de hacer un logotipo, de hacer algo tal vez para el perfil, para el iconito de perfil de vuestro WhatsApp o para de Facebook o agregarle algo. Traten de hacer eso, chicos. Así, esa va a ser la forma divertida de que puedan practicarlo. ¿Ok? La forma divertida de practicarlo. Luego haremos al final, ya agarrando casi el 50% o más del 50% de herramientas, porque ahora ya estamos llegando casi al 50% de herramientas importantes,
Trataremos de diseñar algún logotipo para poner, por ejemplo, como icono a nuestro grupo de diseño gráfico, ¿no? Igual. Entonces, de esa manera, traten de utilizar la herramienta, ¿ok? Traten de utilizar. Ya estamos ya con la siguiente sesión, ya vamos a poder tratar de hacer gráficos o vamos a conocer las herramientas para poder hacer gráficos un poco más complejos. Lo único que va a faltar tal vez es un poco de práctica, ¿no? Para lo cual vamos a tener que eh, diseñar varios logotipos, ¿no? Y tener ya la noción de cómo poner qué gráfico arriba, qué gráfico abajo, cuál es la forma más rápida. No se olviden de la tecla Control, Shift, luego vamos a aprender también con el mouse, se hacen varias cositas para poder diseñar mucho más rápido, ¿no? Pero lo importante es que conozcan la herramienta, ¿no? ¿Cómo podría hacer esto? Mayormente se diseña como han hecho hoy día, se pone puntos o nodos y luego se empieza a modelar, ¿no? Eso es lo más habitual. ¿Ok? Eh, bueno, si tienen alguna dificultad, me escriben, no hay ningún problema. Cuando terminen este logotipo, me lo envían por el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Me lo envían. Si tienen alguna consulta, si no, terminamos nuestra sesión por el día de hoy, chicos. Como les digo, si no pueden, están teniendo alguna dificultad en alguna parte del diseño, se han olvidado cómo enviarlo hacia atrás, hacia adelante, el gráfico, el fondo, algo, me escriben, no hay ningún problema. ¿Ok? Ya, entonces, chicos, terminamos por el día de hoy. Ya nos vemos el día, creo que nos toca el día jueves. ¿Ok? El jueves. El jueves vamos a seguir tocando esta herramienta, pero con unas opcioncitas más avanzadas y hacer otro tipo de gráficos. ¿Ok? Sí, ya, entonces nos vemos la siguiente sesión, chicos, si no tienen alguna consulta. Que tengan un bonito día, buenos días con todos.